Fue a Haití a hacer un pacto, mi padre vendió una familia entera. Y por causa de ese pacto que mi padre hizo, venían los creadores a cobrarnos a nosotros. ¿Qué pasa? Que mi padre era mellizo y mi padre le mataron a su hermano. ¿Qué pasa? Que la persona que mató al tío mío, el hermano de mi padre, fue, ¿cómo te digo? No era él, no era la persona en sí el culpable, sino que su padre preparó a esa persona para matar a mi tío. Y mi padre no pensó nada, mi padre cogió para Haití a vender a esa familia. ¿Qué pasa? Que cuando mi padre se encuentra allá en Haití, le presentan un espejo a la cual el brujo llama con una campana, y cuando sale la persona, no el que mató a mi tío, él sale, pero sale de espalda. O sea que él no era el culpable. El culpable era el padre del que mató a mi tío, que fue quien preparó a su hijo para matar a mi tío. Papá entonces clavó el espejo. Mi papá clavó el espejo, y cuando clavó el espejo se llenó de sangre. Cada entrevista que hacemos tiene un impacto en el mundo físico, en el mundo espiritual. Mucha gente se detiene, no solamente a ver varios minutos, sino que mucha gente lo ve completo, porque sabe que hay una identificación con su vida diaria. Y la entrevista que traemos en el día de hoy, yo sé que tendrá un impacto en su vida espiritual. Personas que van a tener que cambiar su mentalidad por lo que traemos en el día de hoy. La invitada que traemos en el día de hoy es una invitada que yo sé que va a bendecir su vida. Es la guerrera, misionera, evangelista, profeta, voy a decirle así. Santo. Gloria a Dios. Lucileni Lora. Saluda a ese público que está ahí conectado, mirándote ahora de diferentes partes del mundo. Bueno, Dios le bendiga a todos. Agradecida con el Señor por esta oportunidad que Él nos da para estar así, hablando de la grandeza de Él, porque el objetivo de esta entrevista es hablar de la grandeza del Señor. Decir la saltimaña del enemigo, pero la grandeza del Señor también. Gloria a Dios. Hay una etapa de vida que todo el mundo lleva. No siempre que uno está en estos caminos, uno figura que uno es cristiano. Hay una etapa, hay una experiencia que uno vive allá afuera, y quisiéramos conocer esa parte que pudiste vivir allá afuera mientras estuviste trabajando, caminando en las cosas oscuras. Bueno, yo viví una vida muy desagradable al Señor, a la cual viví en parranda, metí en hechicería, haciendo cosas indebidas al Señor. Pero agradecemos al Señor por la oportunidad que Él nos dio para nosotros poder recibirlo a Él y cambiar de vida. Gloria a Dios. En esta etapa, ¿dónde tú naciste? Hace un rato, parte de mis compañeros te pudieron preguntar algunas cosas, porque algunos pensaban que tú eras de Quisqueya. ¿Dónde tú creces? Y tú no tuviste una formación correcta dentro de tu hogar, que tú llevaste una vida ya de parranda y de corrupción en esta vida. Bueno, mi familia viene de Quisqueya. Yo nací en Quisqueya, pero vine de muy pequeña aquí a San Pedro de Macorís. No fue que no recibí una formación de mis padres, sino por causa de cosas que uno arrastra, pactos que hicieron mis padres. Eso tú lo arrastras, así como tú heredas muchas cosas, heredas algo material, también las cosas espirituales tú la heredas. Y por eso mi vida fue muy agitada, la digo así, una vida muy desordenada. Cuando dices que hay cosas espirituales que se heredan en una parte, ¿a qué te refieres? ¿Tú heredaste algo espiritual, algo que te perseguía en sí? Bueno, de muy pequeña
yo fui atacada por las cosas espirituales, los demonios. Yo veía muchas cosas en mi casa y eso me llamaba a la atención, a tal punto que yo llegué a estar involucrada profundamente con esas cosas de la tiniebla, por causa de un pacto que mi padre hubiese hecho. Y le doy gracias al Señor, que el Señor en su misericordia pudo libertarme de eso. Y seguimos peleando la buena batalla. Cuando tú hablas de pactos, hay diferentes tipos de pactos, ya hemos examinado algunas cosas de algunas personas que han incursionado en esta vida. Hay algunos que han hecho pactos de sangre, hay algunos que han hecho pactos de dinero, hay personas que han comprometido a su familia. ¿Tu papá en qué área incursionó en lo que tiene que ver ya con el ocultismo, con cosas de brujería? Bueno, mi padre hizo un pacto, yo diría que de sangre. Yo diría que de sangre, a la cual venimos arrastrando. Porque como te dije, hay cosas que tú la heredas. Pero gracias al poder de Dios, porque vengo a hablarte sobre este pacto que mi padre hubiese hecho. Mi padre hizo un pacto, fue a Haití a hacer un pacto. Mi padre vendió una familia entera. Y por causa de ese pacto que mi padre hizo, venían los creadores a cobrarnos a nosotros. ¿Qué pasa? Que mi padre era mellizo y mi padre le mataron a su hermano. ¿Qué pasa? Que la persona que mató al tío mío, el hermano de mi padre, fue, ¿cómo te digo? No era él, no era la persona en sí el culpable, sino que su padre preparó a esa persona para matar a mi tío. Y mi padre no pensó nada, mi padre cogió para Haití a vender a esa familia. ¿Qué pasa? Que cuando mi padre se encuentra allá en Haití, le presentan un espejo a la cual el brujo llama con una campana, y cuando sale la persona, el que mató a mi tío, él sale, pero sale de espalda. O sea que él no era el culpable. El culpable era el padre del que mató a mi tío, que fue quien preparó a su hijo para matar a mi tío. O sea que fue el papá que hizo una preparación en específico para que su hijo matara a tu tío. Sí. Entonces salió de frente en el espejo y el otro de espalda. Me cuenta mi padre, porque esto me lo reveló mi madre. O sea, mi padre me venía diciendo algunas cosas cuando yo estaba pequeña, pero yo al estar pequeña no comprendía nada de esto. Pero ahora llegar a los pies del Señor, y en los pies del Señor, el Señor fue revelándome cosas. Mi madre me habló en todo en cuanto a eso. Yo decía, Dios mío, ¿por qué esta vida que tengo yo? ¿Por qué esta atadura? Mis hermanos todo el tiempo en problemas, en pleitos. Y el Señor fue identificándome, mostrándome todo por qué fue que vino esa vida tan desordenada que yo tenía. Entonces, en esta parte, tú empiezas a descubrir las diferentes experiencias que está teniendo tu familia, tu papá. ¿Él pudo en sí vender esa familia? Sí. ¿Por qué? Porque cuando él fue allá a Haití a vender a esa persona, él pensaba que iba, él pensaba que iba a vender a esas solas personas. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo tiene cierta, el enemigo no actúa sin razón. ¿Cómo te digo? Tú tienes que tener una legalidad. Una legalidad. ¿Qué pasa? Que cuando mi padre fue a vender a aquella persona, como te dije, vino el que mató a mi tío, apareció allá en el espejo. Pero el padre estaba aquí, estaba adelante. El brujo le dijo, mira,
ese que tú estás viendo ahí, ese no es el culpable de la muerte de tu hermano, el culpable es este. Y mi padre no pensó en su generación. En ese entonces mi papá tenía un solo hijo. Mi papá no pensó en lo que sus otros hijos íbamos a arrastrar. Y mi padre, el brujo, le habló claro, le dijo, tú te haces responsable, o sea, porque el brujo le está diciendo que él no es culpable, sino este. Y mi papá entonces clavó el espejo. Mi papá clavó el espejo y cuando clavó el espejo se llenó de sangre. Y cuando terminaron el rito en el espejo, fueron a un sitio a la cual le presentaron a mi padre muchas tinajas, y entre esa tinaja lo que representaba era la familia de aquella persona que mi padre iba a vender. Pero el brujo le dijo, después que pase toda esa tinaja, la próxima va a ser tu familia. O sea, que él no solamente estaba comprometiendo la familia de las personas que le hizo el daño, sino también su familia. Eso es así. Pero ¿qué pasó dentro de tu familia? ¿En tu familia comenzaron a morirse personas? ¿O simplemente llevaban una vida desastrosa? Una vida desordenada. ¿En qué sentido desorden? Mis hermanos eran muy agresivos, peleaban todos los días, peleaban casi todos los días. A nosotros nos decían los magos que el nombre se ha cambiado por la gracia y la misericordia de Dios, porque nosotros hemos creído en un Dios que cambia nombre, y eso lo he podido confirmar. ¿Qué pasa? Que mis hermanas en la prostitución, mi hermano por igual vendiéndose con extranjera por dinero, que eso de igual es prostitución. El Señor en su misericordia nos rescató de aquella vida. Yo soy la más pequeña de 10 hermanos y yo estuve atada en la prostitución y en las drogas. Muy atada. Pero ¿cómo tú entraste ahí, a esta vida? ¿Fue por la necesidad o simplemente tú sentías como una fuerza mayor que te empujaba? Entra. Bueno, ¿qué te digo? Había necesidad, pero tú sabes que hay algo que cuando tú heredas, eso tú lo tienes en la sangre, que es la maldición, porque yo vengo cargando de la maldición, porque cuando en una familia se le da entrada al enemigo, se le da parte al enemigo, dice la palabra claramente, todos sabemos que la palabra dice que el enemigo el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que se ha hecho hasta que nosotras, mi hermana y yo, entramos a los pies del Señor. Yo fui la primera que entré a los pies del Señor, y el Señor pone pero ¿cómo te digo? Nosotros estamos peleando el pleito. Estamos peleando el pleito porque sabemos que cuando algo viene de generación, tú tienes que pararte. A la cual eso me agarró de tal manera que me tuvo 12 años prostituyéndome. Dios mío. Y en la drogadicción. En esta parte yo quiero conocer un poquito de tu historia. Quiero conocer un poquito de la historia, cómo tú entras a la prostitución, cuántos años tú tenías y cómo inicias esta vida, porque hay un grupo de hermanos que te están mirando ahora mismo y quisieran conocer un poquito tu historia. Bueno, yo entro en cuanto a la prostitución en lleno. Yo conocí a una chica que cuando yo tenía 17 años, ella me habló de aquel lugar que se encontraba, el dinero podía conseguirlo más fácil. ¿Qué pasa? Que en ese entonces yo no estaba enfocada en eso. Pero como te dije, cuando tú tienes una maldición atrás, por más que tú quieras escapar, porque el único que rompe esa cadena es Jesucristo. ¿Qué pasa? Que yo vengo a coger la prostitución, yo la vengo a coger a los 20 años en lleno. En lleno yo vengo a coger la prostitución y las drogas, la cogí muy en lleno hasta que el Señor me libertó hace 10 años y pico. Pero en esta parte, tú ya habías probado hombres, ya tú habías estado con hombres antes de tú entrar en esta vida, 17 años ya, conociendo con una amistad. ¿O a los cuántos años tú comenzaste ya con esta vida? ¿Tuviste que hizo un noviecito por ahí? Sí, no, porque ya yo hubiese tenido mi hija. Ok, ya tú tenías una... Sí, pero
Como te digo, me salí de lo que eran los valores de mi familia, porque mi madre y nosotros éramos muy, o sea, no éramos, teníamos Eran conservadores. Sí, pero nosotros, mi madre nos enseñó muchas cosas buenas, pero yo al ver la situación en mi casa y yo misma sentía eso de estar en la calle. Entonces entra la prostitución. ¿Cuál fue tu primera experiencia? Porque tú tocar a una persona que no te gusta, que quiere estar contigo, es algo un poquito fuerte. Entonces, ¿cómo tú tomaste esta parte? Sé que ella no quiere hablarlo y abundar un poquito porque tú eres la pareja de ella, ¿verdad? Su pareja está detrás de cámara. Entonces, es un poquito vergonzoso algunas cosas, contarla, pero hay mucha gente que ahora mismo se está prostituyendo ahí. Hay mucha gente que ahora mismo no encuentra qué hacer. Y fue una vida pasada, ya Cristo todas las cosas le hizo nueva en tu vida. Entonces, ¿cómo tú entras aquí? Esta parte, ¿cómo tú puedes digerir esta parte de que una persona tú no conoces y que tú solamente por dinero estés con esa persona? ¿Cómo tú puedes superar esta parte? Eso es impulsada por algo que no es agradable al Señor, porque cuando una chica se prostituye, eso viene, tú puedes buscar. En la mayoría de los casos de las mujeres prostitutas fue que le pasó algo en su niñez o, como te dije, una herencia, porque lo mío era herencia. Te digo esto, ¿sabes por qué te digo esto? Porque después que yo llegué a los pies del Señor, el Señor me dijo, identifica tu fuerte. A veces yo tenía dinero en mi casa y tenía que salir. No era por el dinero, sino por lo que me impulsaba a salir. Wow. A veces yo con dinero en mi casa tenía que salir a estar en la calle, a estar en esa vida. Es como tú dices, una fuerza te impulsaba. Una fuerza me impulsaba. Como te estaba diciendo, después que llegué a los pies del Señor, el Espíritu Santo me hizo saber, me dijo, identifica tu fuerte, porque tú tienes dos fuertes, dos espíritus, que era la de prostitución y de la droga. El Espíritu Santo tuvo que mostrarme cuál era mi fuerte, porque aún en el Evangelio, ese espíritu quería tenerme atada, el espíritu de prostitución, a la cual una vez yo identifiqué ese espíritu, pudo soltarme para la gloria y la honra del Señor. Gloria a Dios. La profundidad de esto es una vida un poquito fuerte, una vida de desaliento, de desamor. Hay gente que está ahí que le gusta esta malicia, pero no es por ello mismo, sino que hay un espíritu que le hace pensar que esto es una vida buena. Hay una vida, una etapa de tu vida que tú vives metida en lo que tiene que ver con la hechicería. ¿Cómo tú caes ahí? ¿Y cuál fue la primera experiencia que tú tuviste entrando a este mundo? Bueno, es como dice la palabra del Señor, la samaritana adoraba en aquel lugar porque la enseñaron a adorar. Yo adoraba a esos santos porque a mí me enseñaron, desde que yo crecí, a mí me enseñaron a adorar. Nosotros, lo que había en mi casa era tan fuerte que nosotros no teníamos que salir para ningún sitio, porque los teníamos allá en la casa, mi padre, mi madre, mi hermana. Yo era la que les preparaba la comida, aquello misterio, y mi hermana era que buscaba el dinero para hacer la fiesta, y así sucesivamente. O sea, que tu familia completa trabajaba en esto de la hechicería y brujería. Todo eso sucedió por causa de un pacto, de ese pacto que te conté, que mi padre hizo con el dolor de que le mataron a su hermano, hasta tal punto que todavía nosotros estamos peleando esa batalla. Dios mío. ¿Cuál era la deidad en sí? La deidad que se encargaba de la casa de tu papá. Todos tienen una deidad que escoge. Incluso a ti también te escogió una deidad que dijo, ella es mía. Quizá tu hermano también, hubo uno que la reclamaron. ¿Cuál fue la deidad que reclamó a tu papá y cuál te reclamó a ti? Gloria a Dios. Nosotros estamos aquí para hablar estas cosas y declarar las artimañas del enemigo. Porque muchas veces nosotros nos metemos en cosas, en algo con el enemigo que después se nos hace difícil salir. Pero para eso dice la palabra del Señor que apareció la señal del Hijo del Hombre para desatar todo eso yugo del enemigo. Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, en mi casa en sí era la 21 división. Dios mío. Pero en mi casa dominaban dos, que eran los patriarcas. O sea, esos eran los jefes.
Eso en haitiano eran porque mi casa se bregaba con petró, cosa fuerte, cosa mala. El de mi padre se llamaba Luas Pascal. Ese un Luas, a la cual que cuando subía en el cuerpo de mi papá se enganchaba en el seto. Algo muy fuerte. Mi madre le subía Saint-Jacques Mayé, a la hermana mía le subía Anaísa, y a mí me perseguía la que le dicen Santa Marta Nubana. Dios mío. Estamos identificados, estamos en las mismas aguas, porque también Gloria es a un Dios. pleito. Gloria a Dios. Entonces, esta metresa, conocida como Santa Marta, porque hay diferentes tipos de Santa Marta, es una metresa muy peligrosa porque las víctimas que tiene nunca la quiere dejar ir. Esta metresa muchas veces le amarra los pies a la gente tiene muchas veces habilidades de gaviar, de hacer ciertas cosas. Cuando tú sentiste que este espíritu, o este demonio, por decirlo así, te estaba vinculando a una vida de esclavitud, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias? ¿Tuviste sueños donde la viste a ella? Sí, esa mujer, de hecho yo la vi en 714, la vi como te estoy viendo a ti. Santo es el Señor. El cielo y el infierno sabe de esto que yo estoy hablando, porque yo estoy aquí para hablar que la sangre rompe el pacto. Esta mujer, este espíritu, desde que yo era muy niña, de hecho le dijeron a mi madre que me querían a mí. Y esta mestresa me perseguía a tal punto que me enredó tan fuerte que yo cuando salía era llamando a esa mestresa. Pero en esta parte, ella no llegó a inclinarte por el sexo opuesto, porque todo lo que se llama Santa Marta, Anaísa, Metresili, estas son metresas que también te desvinculan de lo que son sus sentidos para tú tener un atractivo hacia las cosas que no son correctas. Por ejemplo, te llevan a acostarte con animales, a acostarte con personas de tu mismo sexo, a hacer ciertas cosas. ¿No te llevan en algún momento, no te inclinaron por esa área? Bueno, esa es una metresa, como tú dices, que la mujer que tiene esa metresa vive en esclavitud. Pero yo, la gracia del Señor, no es que yo no estaba ligada en esa vida, pero si yo hubiese seguido en el mundo, tal vez yo hubiese sido lesbiana. Dios mío. Porque sentía la influencia que te empujaba. Sí, y es así. Hay gente que está ahí ahora mismo mirándote, hay gente que te está mirando a las diferentes partes del mundo, que ellos piensan que quizás nacieron con una vena torcida, o quizás nacieron por algo, o algo lo cruzó y ellos ahora están en un bando que es incorrecto. Entonces, tú podrías darle un consejo o podrías hacerle entender que lo que ellos sienten no es por algo que ellos tienen en sí, sino que es por un espíritu que provoca esto. Sí, eso es así. Esto, dice la palabra del Señor, que varón y hembra lo creó Dios. Si no, es que estos son espíritus que vienen y toman tu cuerpo y te hacen cautiva del vicio de las drogas, te hacen cautiva del vicio de la prostitución, como me tenían a mí. Santa Marta tiene, eso es un engaño, mi hermano. Eso es un engaño porque, escucha esto, esta metresa, tú vas a consultarla a ella para que ella entre a tu marido. Pero la otra, que te enamorado de tu marido, trabaja con la misma metresa para sacártelo para ella. Entonces esto es un engaño. Esto es un engaño muy fuerte de las tinieblas, a la cual el Señor nos mostró todo esto ahora, porque cuando nosotros estábamos ciegos, creíamos en ella normal. Creíamos todo. Yo era cautiva a Santa Marta. Yo iba para donde sea, era Santa Marta. Y a Dios la gracia, fui libertada de esa metresa. Hay gente que está ahí y están adictos a la masturbación, a la pornografía, a deseos descontrolados. Incluso esta metresa te pone a desear a tu propia familia, primos, prima, hermana, no importa quién sea, sobrino, niño, no importa. Porque esta metresa te dobla, pone tu mente que tú
no razonas, tú no tienes pensamiento propio. ¿Por qué? Porque esta mestresa se alimenta de los hábitos que tú tienes. Entonces, mientras más deseo tú sientes, más ella se fortalece. Eso es así. Y cuando ya está fortalecida, tú quieres tomar una decisión, pero no puedes porque ya es demasiado tarde. En esta parte, dijiste un punto muy importante, ya que en tu casa se llegaba a hacer fiestas para estos demonios. Y cuando se habla de fue Petrose que me dijiste, ¿verdad? Los Petroses, se habla ya de demonios de alto rango. Estos demonios se utilizan ya para hacer derramamiento de sangre, para hacer enviaciones con sangre. Entonces, estas fiestas que se organizaban, estas fiestas que se hacían, dentro de ellas, ¿cuál fiesta te impactó? ¿Qué cosas tú llegaste a ver dentro de estas fiestas que tú dijiste, wow, y te asustaste? Bueno, no que me asusté, porque cuando tú vienes con algo, tú lo ves normal. En mi casa yo veía, era los 25 de diciembre hacían esa fiesta. En mi casa, pero hubo algo que me llamó mucho la atención, pero de igual me quedé tranquila porque era algo normal. En mi casa yo veía las cosas moverse, en mi casa tú veías personas que cruzaban. Cuando tú te ibas, yo era muy curiosa, cuando tú te ibas detrás de ellos, no era nadie. En mi casa tú veías que jalaban la silla, literalmente, jalaban algo para que tú escucharas. O sea, y tú escuchabas y yo lo veía algo normal, pero lo que una vez me impactó, yo dije, wow, pero esto está fuerte, esto está terrible. Fue que una vez, mi hermana y yo terminamos la fiesta, pero había que llevar un moro de habichuela negra al cementerio. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros llevamos ese moro, todo está seco, en un lugar seco así, en una tumba, todo seco, y el moro estaba acabado de sacar, el moro botaba humo. Cuando nosotros pusimos el moro, habían dos gusanos que venían saliendo y a entrarse al plato que nosotros llevamos, dos gusanos bien grandes. Gloria a Dios. ¿Y estos gusanos de dónde salieron? No lo sé, no te sé decir, porque si hubiese visto un lado mojado, yo te digo, pero no, nada, todo estaba limpio, todo estaba seco, y esos gusanos salieron así y se entraron en el plato del moro negro. Santo. Sí, muy fuerte. Hay cosas que son profundas. Eso es así. Esta fiesta ustedes la organizaban los 25 de diciembre. ¿Con qué finalidad le hacían esta fiesta? ¿Fue honrando el pacto que hizo tu papá? ¿O simplemente había algo? Porque 25 de diciembre es donde se celebra una conmemoración específica. O sea, se está hablando de Año Nuevo ahí. Sí, pero nosotros lo hacíamos, era conforme a lo que se tenía que alimentar. En Haití mi papá nunca quiso que nosotros fuéramos a Haití, porque él sabía lo que hubiese hecho. Esa fiesta nosotros lo hacíamos para lo que se hacía en Haití, que nosotros no podíamos ir. Él nos dio las instrucciones, nosotros le hacíamos en Haití. En mi casa, la familia de mis padres, de parte de padre, había un hoyo a la cual había una serpiente, y esa culebra sí salía los 25 de diciembre, y ellos iban y le llevaban ese banquete preparado. O sea, que había una serpiente a la cual se le llevaba algo los días 25. O sea, tu papá salía todos los 25. No, él no salía porque, o sea, cuando él estaba aquí, cuando él vino para acá, él dejó de ir allá, pero nosotros, él nos enseñó y nosotros seguíamos con esa tradición. ¿Qué fue lo más profundo que tú te llegaste a meterle, lo que tiene que ver con esto de la brujería y hechicería? ¿Llegaste a ser reina de gagá, bailaste en algún gagá, o simplemente tú visitabas los trillés, ibas a estas fiestas y participabas de la comedera que había ahí? No, porque yo no llegué de que tan, ¿cómo te digo? Porque lo que yo viví, lo viví en mi casa, todas las cosas profundidades, y lo viví en mi casa y en revelaciones, porque todo lo que iba a pasar a mi casa, a mí era que me decían. A mí, la mesa de cada santo la preparaba yo y nadie tenía que decirme, porque ya en sueño me decían qué yo quería. Entonces yo me levantaba en la mañana, le decía a mi hermana, que era la que ponía el dinero, y ella me daba el dinero y yo venía y traía todo y preparaba la mesa. O sea, que tú tenías un contacto con lo que eran los demonios. La primera vez que tú tuviste una experiencia que te dijeron, necesito que prepare esto, ¿cómo fue? Si te acuerdas. Fue algo muy terrible. Eso fue
literalmente, no literal, eso fue vivido, eso fue algo real, eso fue mi madre, ese ser siempre la perseguía a ella, y él le dijo en sueño a mi madre que me quería a mí. Y como yo estaba metida en eso de la hechicería, yo lo veía algo muy normal. Mi mamá me entregó todo normal. Y ese hombre, una vez yo estaba durmiendo yo estaba. ¿Y qué pasa? Que ese hombre sale debajo de la cama y vive conmigo. Ese hombre sale de la cama y vive conmigo. Entonces ahí yo me doy cuenta, cuando yo me paro y veo qué pasó, yo dije, wow, pero esto es real, verdaderamente, esto no fue sueño, esto yo lo viví. O sea, ¿pero era una persona o era un demonio en sí? Eso era un demonio. Ahora yo lo puedo comprender, porque cuando yo estaba en el mundo bregando con eso yo lo veía normal, yo hasta me preparaba para eso. Porque que el hombre que no tiene a Cristo está ciego, ves todo normal hasta que llega a Cristo. Ahora yo puedo entender y darme cuenta y lamentarme de todas estas cosas, porque cuando yo vi eso, yo fui a mi casa a hacerle la historia a mis hermanas y lo vi algo normal, pero después, llegada la tarde, me inquietó tanto, porque eso fue muy, yo no, Señor, por esto está fuerte. Y le llevé esto a una cristiana, y la cristiana me dijo, yo voy a orar por ti. Antes de tú entrar en esta parte, yo quiero detallar algo. ¿Qué tú sentiste en el momento que tú viste que este hombre salió debajo de la cama? ¿Tú no sentiste deseo de correr? ¿No sentiste deseo como de gritar? Porque una persona desconocida que te aparezca y venga a tener intimidad contigo, tú obligatoriamente vas a tener que zapatearte o hacer algo. Pero ¿por qué tú no te moviste y esa persona estuvo contigo en sí? Bueno, mira, ¿Qué tú sentiste? O sea, ¿sentiste placer o algo? ¿Qué pasó? Esto yo te voy a decir porque las cosas sobrenaturales, el hombre natural no puede sean las cosas buenas o sean los demonios, no puede, porque que no pueden en carne normal. Entonces lo que me puso como una como el cuerpo pesado, que yo estoy viendo todo pero no me puedo parar. Tú te sentiste como que no podías dominar tu cuerpo. Dominar mi cuerpo, no podía pararme. Pero el hombre que salió debajo de mi cabeza era lindo, hermoso, una cosa preciosa, a la cual yo me sentí bien, quería, normal, pero estoy mirando, pero esto será verdad. Gloria a Dios. Estuvo contigo. Entonces, ¿sentiste placer o no sentiste placer? ¿Era como estar con una persona? Sí, normal. Santo normal, algo normal. Algo normal, esto sobre de las cosas espirituales, es real, esto es real. Tú ves, el enemigo es real, no es cuento. La persona está en el mundo ciego. La palabra registra, el mismo Señor nos hace saber claramente, pero nosotros, el hombre que se encuentra fuera de Cristo está ciego, porque el mismo Dios te muestra a qué vino el enemigo y a qué vino él. Y entonces el hombre natural, el hombre que se encuentra en el mundo, elige a Satanás. Tú sabes las personas que van caminando diario. Mira, por mi casa hay 2 altares. Y tú sabes las personas que van caminando día tras día para buscar esas cosas. Algo muy fuerte. Para practicar brujería. Para practicar brujería. El Señor nos muestra la puerta, el Señor te dice, mira, el enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir, pero yo vengo a darte vida y paz en abundancia. El hombre no quiere lo que es Cristo, el menú de Cristo, el hombre no quiere el menú de Cristo, el hombre quiere el menú del Satanás. Por eso es que está aconteciendo todo lo que está aconteciendo. En esta parte, yo entiendo la gente que está ahí, que ahora mismo está yendo a buscar brujería, que en realidad cada quien necesita solucionar su problema y cada quien busca su propio beneficio, cada quien busca que su problema se resuelva rápido. Ahora bien, ¿por qué yo no debo ir a un altar de brujería? ¿Por qué yo no puedo ir donde un brujo? Si yo entiendo que el brujo puede solucionar mi problema, estoy hablando de la parte de la gente que te está mirando ahora mismo. ¿Por qué no puedo entrar ahí? Bueno, yo diría que la persona
tienen que tener cuidado porque detrás de tú y la gente piensa que van a hablar con una persona normal, que un ser y lo que se están atando cada día más. Y no solamente él, sino su descendencia que viene atrás, la viene atando en esto de ir a un brujo. O sea, de ahí, cuando tú hablaste de que tu descendencia puede ser atada, tú te identificas con la parte de tu padre, que fue vinculado a este pacto por esto, y que dentro de tu familia habían solamente desgracias. Sí. Wow, Dios mío. Entonces hay gente que tiene que entender que los centros de brujería y hechicería no traen nada bueno. Ellos te van a mostrar una figura, te van a mostrar con lo que tú te identificas un cuadro, una estatuilla. Ellos solamente son apariencias para que tú pienses que tú estés en confianza, entres en confianza con ellos, pero lo que está detrás es lo que va a matar tu alma, lo que va a matar a tu familia, los pactos que tú haces sin darte cuenta. Entonces, desvincúlate de esto. Hay una parte muy fuerte en tu testimonio y es la vida de drogas. Es una etapa demasiado fuerte y yo sé que YouTube censura estas partes, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en esta parte. ¿Cómo tú entras a esta vida? ¿Alguien te la ofreció? ¿Alguien te dijo, mire, esto es bueno, esto es así, tú te sientes happy? ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Cómo tú entraste ahí? El mismo mundo de la prostitución. Porque para tú entrar a las drogas, o al menos a mí, para tú estar con personas que no te atraen ni nada de eso, tú tienes que estar abajo. Una amiga me dijo, mira, para que tú te sientas bien, para que tú no sientas asco, tienes que consumir. Ese mundo de la prostitución te lleva, después que tú te encuentras en ese mundo de prostitución, tú ves de todo, tú conoces toda la droga, tú ves de todo. Si no es la mano de Dios que te saca de ese lugar, de la prostitución y de la droga, tú no sales. Porque no hay hombre nacido, a mí no hubo un hombre nacido en la tierra que podía sacarme de donde yo me encontraba. Solo el poder de Dios. Aleluya. La primera que tú utilizaste, ¿qué fue? ¿Y hasta dónde tú llegaste a profundizar? Yo le doy gracias al Señor, por así decirlo, que solamente llegué a consumir cocaína. Supuestamente la amiga mía me decía, no, que esto no hace daño, esto no es mal, que si yo qué, y gracias al Señor solamente llegué hasta ahí. Pero el fuerte mío no era la cocaína, el fuerte mío era la prostitución. La primera vez que tú utilizaste esto, ¿qué pasó contigo? La primera vez no me sentí bien, dicho, pero esto no es nada, ¿qué pasa? ¿Te sentías normal? Normal, algo normal, hasta sueño me dio, poniendo oferta. Nosotros llegábamos, después que salíamos de prostituirnos, un grupo de amigas, nos íbamos a una cabaña, a una casa de una de las amigas. ¿Y qué pasa? Que ellas siempre estaban en el grupo drogándose, yo no. Yo me quedaba dormida, siempre me quedaba dormida, hasta que llegó una amiga mía muy fuerte, que me dijo, Nica, tú no puedes tener eso. Tú no puedes tener eso, porque cada vez que estamos aquí tú te duermes, tienes que consumir para no dormirte, porque supuestamente la cocaína te mantiene activa. Entonces, para yo yo decía, pero es verdad, cada vez que yo estamos en el grupo, en las chelchas, yo me duermo. Entonces comencé a consumir cocaína. ¿Y en realidad te despertó? ¿Te puso muy activa? Ya la próxima vez que lo hice, claro. A tal punto que para salir a trabajar tenía que llevarme la cocaína. O sea, la etapa más fuerte que tú pudiste vivir ya en este mundo, que tú dijiste, yo necesito cambiar. Porque hay un tiempo de uno reflexionar, que uno dice, pero ven acá, esta vida que yo estoy llevando no está correcta. Quizás te encontraste con personas de tu infancia que lo viste profesionales, que lo viste ya bien formado y tú dijiste, wow, yo podía estar como él, podía estar como ella. Esta etapa, ¿cuándo llega a tu vida? Llegó un momento, porque el Señor siempre trata con el hombre, pero el hombre no entiende. El Señor siempre trataba conmigo, desde niña siempre trataba conmigo, pero yo decía, Señor, ahora no, ahora no, ahora no, hasta que llegué al estado que llegué. El Señor siempre me quería evitar todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que esto de yo salir de las calles, porque el hombre, como te dijo, no puede salir después que el hombre cae en la prostitución, la mujer cae en la prostitución, en la droga o en cierto vicio,
es que no puede salir, no hay centro de rehabilitación que pueda sacar a aquel hombre, a aquella mujer de aquel lugar. No puede porque es una atadura muy fuerte. ¿Qué pasa? Que el Señor tuvo que usar algo muy impactante, muy fuerte a mi vida, que fue que yo no puedo tener hijos. Hasta ahora, creyendo en la mano del Señor, porque estamos en la mano del Señor. El Señor tuvo que usar, porque el Señor sabe dónde cada ser humano se para. Porque si el Señor no hubiese usado esa parte, todavía yo estuviera prostituyéndome y en la droga. Pero ¿cómo tú te das cuenta de esto, que no puedes tener hijos? Gloria a Dios, santo es el Señor. Este testimonio yo no me gusta, o sea, yo no lo hablo mucho pero las palabras registran claramente. Nabucodonosor dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo, porque al hombre y a la mujer de Dios que el Señor ha rescatado de su luz, de las tinieblas su luz, es necesario que testifique las grandezas que el Señor ha hecho. A mí me diagnosticaron un embarazo ectópico. Yo tuve 2 embarazos ectópicos. El primero, el embarazo ectópico es un embarazo fuera de centro. O sea que a mí me quitaron la primera trompa. La mujer sabe que tiene 2 trompas, a mí me quitaron una. Ya cuando el médico me dice, para tú salir embarazada tienes que ponerte en un tratamiento, y si sale embarazada sin ese tratamiento no va a poder parir. ¿Qué pasa? Que a mí se me olvidó todo esto que este hombre me dijo. Yo dije, bueno, cuando yo quiera tener mi hijo, yo lo que busco un par de dinerito, me pongo en tratamiento y tengo mi hijo. Yo puse mi esperanza en el dinero. ¿Qué está aconteciendo? Que el Señor sabía a dónde yo me apagaba, y el Señor tuvo que usar esta parte a tal punto que cuando yo salí embarazada, inmediatamente yo dije, ay Dios mío, salí embarazada sin el tratamiento. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy al médico, me sale el otro tópico y ya no hay chance, ya no hay oportunidad. Entonces tienen que mocharme la otra trompa, y ahí entra Cristo. Porque yo puse toda mi fe y toda mi confianza en cuando yo quiera tener hijos, yo voy, busco el dinero y resuelvo esto. Pero el Señor tenía otras cosas más grandes para mí. Dios. Entonces, cuando tú dices que Cristo entra a tu vida en esta parte, ¿cómo Cristo entra? ¿De qué forma? ¿Y qué impacto causó esto, ya que tú entiendes ya que no puede dar a luz? Eso impactó tanto mi vida, la cual yo me sentí, porque tú sabes que la mujer, por más que ruede, por más que esté haciendo cosas indebidas, tú sabes que la mujer tiene algo natural, que es tener sus hijos. ¿Qué pasa? Que esto me impactó tanto que yo me vi sin solución. Y la historia, leí una historia en la Biblia, cogí la Biblia, leí una historia, la primera historia que yo leo es la de Sara. Yo dije, bueno, ya yo no tengo solución humanamente, pero aquí pueda que haya una salida. Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Has visto la solución ahí? Entonces, ahora tú vienes a los pies de Cristo. ¿Qué es lo primero que Dios hace en tu vida? Porque viene una mujer que está vinculada a la prostitución. Las amistades que tú has reunido desde temprana edad son personas que se vinculan a este mundo. Y aparte tienes un vicio. Tienes una atadura en esta área que no todo el mundo puede salir fácilmente de ahí. Entonces, ¿cómo Cristo resuelve este problema? Bueno, yo te puedo decir que hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre. La sangre rompe todo pacto que cualquier ser humano pueda tener. Yo vi la mano poderosa del Señor después que yo entré a los pies del Señor, porque después de durar ese tiempo en la prostitución y en la droga, después que yo entro al Señor, fue algo impactante, yo me identifico mucho con la mujer del flujo de sangre. Dice la palabra que esta mujer iba a cierto sitio para ser curada y nada la sanó. Solamente dice la palabra que cuando ella tocó fue sana. Yo de que toqué el manto fui sana de la prostitución y de la droga. Pero escucha esto, la prostitución quería agarrarme aquí en los caminos del Señor.
Y lo primero que el Señor, como te dije, me dijo, identifica a tu gigante, porque aquí en el pueblo del Señor me quería hacer la guerra también. Pero ¿de qué forma te quería hacer la guerra ya este espíritu? Muy fuerte, porque tenemos que saber que nosotros estábamos en el mundo durante tantos años, ya llegamos a los pies del Señor, ya pensamos que ya estamos, no, aquí hay que pelear la batalla. Wow. Aquí hay que pelear la batalla, porque esos espíritus que te tenían atado quieren seguir contigo. La palabra del Señor registra que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando, pero al no hallar viene y viene a tu casa, y si la encuentra vacía, entra. ¿Qué pasa? Que yo recibí a Cristo normal, pero no cerré puerta. Y al tú no cerrar puerta, al tú sentarte, compasearte con el pecado, de que no estoy metida ahí, no estoy metida en pecado, pero me gozo con lo que está haciendo. No. Cuando tú verdaderamente, dice la palabra, que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Y después que yo pasé a los pies del Señor, yo tuve que vivir un proceso muy fuerte para ser liberada de ese espíritu de prostitución. O sea, ¿hubo una manifestación cuando se te ministró liberación en algún momento de tu vida? No, porque yo cuando el Señor me hizo el llamado, yo solamente recibí a Cristo, yo lo recibí porque ya el Señor hubiese tratado conmigo. Pero ¿qué pasa? Que el Señor me libertó en una revelación. Yo vi mi liberación en una revelación, porque el Señor trató conmigo, fue en revelación. Pero ¿qué tipo de manifestación tú pudiste ver a través de tu liberación? Porque hay personas hay gente que tiene que entender esto. Hay gente que son libres a través de revelación. Hay gente que son libres físicamente. O sea, el Señor lo hace como Él entiende y como Él quiera. Entonces, esta parte de tu vida, ¿cómo tú la viste en sí? Bueno, esto te voy a decir esto. Mi esposo ya es testigo, mi esposo sabe. Y nosotros estamos, gracias al Señor, unidos al ministerio. Y yo le digo, nosotros hemos vivido muchas cosas a la cual yo le digo, nosotros tenemos que hablar lo que el Señor nos hizo, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nosotros no podemos tener vergüenza de las cosas poderosas que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás descuidado en los caminos del Señor, tú estás descuidado, tú estás muy light, porque que la persona piensa que reciben a Cristo y ya. No, aquí es mucho más, tienes que meterte cada día más con el Señor. ¿Qué pasa? Que yo me vi atada con ese espíritu aquí en los caminos del Señor. Me vi atada al tal punto que tuve con 2 hombres en los caminos del Señor. Y el Señor rompió esa cadena de una manera sobrenatural. Porque yo lo veía algo normal. Porque aún en los caminos del Señor, el enemigo te pone una venda que tú no ves nada, que tú todo lo estás viendo normal. Tú ves todo esto normal hasta que Cristo llega a la luz verdaderamente de Cristo y te hace ver que tú tienes que ser libertada, porque que el pueblo de Dios tiene que saber que se está peleando con un enemigo que tiene fuerza, porque el Señor tiene el poder, pero el enemigo tiene fuerza para tener aún a los hijos de Dios que no están verdaderamente firmes en el Señor y tenerlo atado. Wow, gloria a Dios. En esta vida, tú eres libre ya de algunas cosas que realizabas antes. ¿Qué pasó con tu familia después que tú viniste a los pies de Cristo? ¿Ellos habían recibido a Cristo antes o simplemente tú empezaste a pelear el pleito que le correspondía a tu familia? Yo entro a los pies del Señor. Antes de yo entrar a los pies del Señor, tengo una revelación a la cual lloro, y cuando me levanto estoy llorando, siendo inconversa, no estando a los pies del Señor, y estoy llorando por lo que veo en mi casa, ese fuego, esa maldad, todo ese altar que había en mi casa, todo, y yo me siento mal en mi corazón y bajo la cabeza y lloro, y siento dentro de mí que me dice, entra que contigo voy a romper. Pero ¿quién tú pensaste que era en ese momento? Bueno, ahora yo puedo identificar que fue Dios que me habló. Dios mío. Porque el enemigo no me va a decir, entra, que yo voy a romper.
ahora yo puedo identificar que fue Dios que me habló. Porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Y cuando Dios quiere tratar con el hombre, Dios es sobrenatural. El Señor me dijo, entra que voy a romper contigo. Y nosotros estamos peleando la batalla. Yo entré, entró mi hermana. Y entró, después, al tiempo, entró la otra hermana mía. Ya vemos tres peleando la batalla. Gloria a Dios. ¿Todavía el altar está ahí? No. ¿O ya se desbarató? No, porque que tú no puedes servirle. Si tú estás en estos caminos, tú no puedes servirle a Dios y a Satanás. Tú tienes que elegir a quién tú vas a servirle. Porque que inmediatamente yo entro, mi hermana entra, está el altar. Ya había un hoyo a la cual ya estaba todo, se estaba haciendo lo que había en Haití, se estaba haciendo aquí ya. Todo el simulacro que había allá ya se estaba haciendo aquí, todo. ¿Qué pasa? Que cuando yo recibí al Señor, mi hermana lo recibe, está el altar, nos miramos ella y yo, Luz, que no podemos estar en los caminos del Señor, y este altar aquí. ¿Qué pasa? Que inmediatamente nosotros decidimos que vamos a prenderle fuego, que vamos a sacarlo para afuera. Sube el misterio en la cabeza de mi madre, llamado Señá, y dice que no lo saquen, que eso se vuelve loca. Eso es un engaño de Satanás. La persona que se encuentra atada con estos espíritus, en el momento que reciben a Cristo en su corazón y no quieren servirle a Satanás, puede sacarlo. No es llevándote de cuento de que no, que tiene que llevarlo. Mi mamá con ese misterio en la cabeza dijo, llévenlo a la basílica. Mi hermana y yo nos miramos, y nosotros no, porque eso no es así. Nosotros sentimos en el espíritu que había que prenderle fuego. Y si Jehová es Jehová nos va a repartir. Y esta es la hora que no estamos locas. Mi hermana no está loca y yo no estoy loca. Dios mío. ¿Y tu mamá? ¿Qué pasó con ella y tu papá? No, mi papá estaba muerto. Mi mamá murió no hace un año. Mi mamá murió, pero mi papá estaba muerto ya. Dios mío. Sí, porque escucha esto, para nosotros entrar, mi papá, que nosotros entendimos, porque esto es espiritual, esto no se entiende. Las personas que se encuentran en las cosas espirituales, las personas que ven las cosas espirituales pueden entender esto. Nosotros entendimos que era necesario que mi papá partiera para nosotros poder salir, para nosotros poder entrar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros teníamos a mi padre como un Dios. Dios mío. Las cosas, las manifestaciones que mi padre hacía no tenían atado. Yo tenía a mi padre como un Dios. Mi padre era un Dios. De hecho, cuando mi padre se murió, yo fui a ver si en verdad era él que estaba en la caja. Porque yo tenía a mi padre sobrenatural. Lo que mi padre tenía era sobrenatural. Pero ¿por qué tú dices esta parte? Que tu papá tú lo tenías como un Dios. ¿Qué él hacía? Que tú decías, eso es demasiado fuerte. Cosas sobrenaturales. Mi padre tenía oraciones, mi padre manifestaba cosas, nos enseñaba cosas, mi padre hablaba con cosas, mi padre hablaba con una vaca, una vez habló con una vaca y yo estando ahí mirando, mi padre tenía una oración que hablando con una vaca. ¿Y la vaca hablaba con él también? No, la vaca no hablaba, sino que la vaca le hacía que sí, o cuando no era no, le decía no. Gloria a Dios. Sígueme contando porque esto está fuerte. Hay poder en Jesús. Gloria hay poder en Jesús. Nosotros, como te decía, nosotros pudimos ver que era necesario que mi papá partiera. Porque que nosotros no íbamos a entrar, porque mi papá no era impedimento de entrar. Porque yo veía a mi padre como un Dios. Mi padre tenía una oración, de hecho yo la sé, pero eso se quedó en el Seol, lo hecho del Seol en el nombre poderoso de Jesús. Mi padre tenía una oración que él te mandaba a ti. Yo lo viví. Una vez él me mandó, yo muchacha, como eso de las 11 de la noche. Las 11 de la noche de antes no era como las 11 de la noche de ahora. Y cuando yo iba caminando, venían tres tipos, y dijeron, ¿y tú esa gente? Santo es el Señor. Mi padre tenía oración para él vender. Mi padre te pelaba 300 chinas en un rato con un misterio en la cabeza. Santo Dios. Cosa muy fuerte. Cosas fuertes mi padre practicaba. Mi padre tenía cosas fuertes. Nosotros no teníamos que salir para ningún lado, porque todo estaba ahí. Mi papá decía que lo que él tenía era para su familia. En esta parte,
en esta parte, ustedes están eligiendo quemar un altar. El día que ustedes llegan allá, tus hermanas bacanamente, por decirlo así, llegan, empiezan a recoger los cuadros, las estatuillas, todos estos asuntos, y lo ponen en un lugar para prenderle candela. ¿Qué pasó ese día con ese altar y con las manifestaciones que anteriormente acontecían? Bueno, cuando nosotros nos decidimos prender el altar, como te dije, mi mamá tenía señal en la cabeza, estaba ese espíritu, pero mi mamá no podía. Yo dije que ese día el Señor la ató, que ella no podía pararse, porque mi mamá, ella tenía problemas para caminar, pero cuando ese espíritu le llegaba, ella caminaba normal, hasta corría. Ese día no pudo levantarse de la cama. Entonces mi hermana y yo nos miramos, Nica, vamos a prenderle fuego. Yo, préndele fuego, que esto se va a sacar, esto se va para afuera en el nombre de Jesús. Cuando le prendimos fuego, eso era como una guerra. Eso sonaba algo terrible. Escucharon gritos ahí. Algo terrible, algo muy fuerte, porque que el enemigo no quiere abandonar la casa. Pero cuando viene Cristo, cuando Cristo entra, dice que cuando el hombre fuerte es armado, en paz está él y lo que él guarda. Pero tiene que venir, cuando viene Cristo, con el poder. Dice que si yo con el dedo de Dios echo fuera a los demonios, varón, hay poder en Jesucristo. Gloria a Dios. Y por eso yo puedo hablar con libertad. Puedo hablar con esta libertad porque hay poder en Cristo. Solamente Cristo. Porque a donde yo estaba, solamente Cristo me sacaba. Gloria a Dios. Yo quiero que tú le des un consejo. Hay mucha gente que te está mirando en esta cámara. Gloria a Dios. Que tú le des un consejo, porque tú no estás loca, ni ninguno de tu familia se ha vuelto loco. No, y no, esta no, es la amenaza que le hacen a muchos brujos que están ahora mismo metidos en la brujería. Y hay gente también que lo ha experimentado, le han vuelto quizá un hijo loco, que no ha desaparecido. Sí. Pero todavía tú estás viva y estás de pie. Se puede servirle a Dios después de servirle a los demonios y estar bien cuerdo, poder adorar a Dios con libertad, ser libre, sentirte cambiado. ¿Se puede, sí o no? Claro que sí, se puede cambiar la historia, porque nosotros cambiamos la historia de mi familia. Mi familia era una familia atada, muy atada, a tal punto que yo veía lo que había en mi casa. Pero ¿qué pasa? Que solamente Cristo puede libertarte de esa cadena. No piense, no es normal, tú no pienses que tú vas a dejar a Cristo, que tú vas a dejar esos espíritus y tú di que te va a quedar como hay personas, ni que yo no bebo, yo no bailo, yo no hago nada, pero no tiene a Cristo ni tiene el enemigo. Para tú dejar esos demonios, para que esos demonios te dejen a ti, a tu familia, tú tienes que decidirte por Jesucristo, porque el único que rompe todo pacto generacional, todo pacto de sangre, solamente Jesucristo es el que puede romper esa cadena. Gloria a Dios. Guerrera, presenta tus redes sociales ahí si tienes y presenta también tu número de teléfono para aquellos que necesitan oración te puedan contactar. Bueno, mi nombre, como ya mi hermano dijo, Luz Helena. Así mismo me encuentran en Facebook, Luz Helena Lolo Ramírez. En WhatsApp mi número es 829-847-1620. Estamos ahora con un ministerio que el Señor ha entregado en nuestras manos, dando de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. ¿Dónde están las Déboras? Trabajando con aquellas mujeres que se encuentran atadas en la prostitución y en las drogas. Solo Cristo puede cambiar la historia. Cristo es el único que puede cambiar la historia de tu familia. Gloria a Dios. Vamos a despedir con una oración esta entrevista. Hay mucha gente que ahora mismo necesita oración. Aparte de usted. ¿Yo? Sí. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te damos, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Estuvimos aquí dando lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú, Señor, personas que tengan que ver este video, Señor, que sean libertados, Señor. Padre, que ellos puedan entender, Señor, que hay poder en la sangre. La sangre rompe todo pacto del enemigo, Señor. El único que puede romper todo yugo del enemigo, Señor, se llama Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si has llegado a esta parte de esta entrevista, te voy a invitar a que te suscribas, active la campanita de la unción todas, para que así las notificaciones de cada video te puedan llegar. También te voy a invitar a nuestro segundo canal, Jonathan Pascual Televisión Mundial. Ahí dejado en la descripción, vete allá, yo sé que hay unas entrevistas que te van
a edificar. Nada más que decir shalom, que significa paz, y será hasta la próxima. Dios te bendiga.